En la tranquila noche campestre se entrecruzaban caminos torcidos. Una curva asesina en la carretera se abría en un Cape Cod envuelto por los árboles. Dejando el café en el coche, Kirsten tomó a Paul de la mano y siguió a su agente inmobiliario al interior. Sobre suelos de madera tan lisos como un espejo, los paneles olían como la casa que había construido el abuelo de Kirsten. «Mira qué cocina. Palomitas», dijo Paul, levantando la tapa de la estufa de leña negra. El suelo se hundía bajo ella. Unas oscuras estanterías formaban la pared del fondo. Más allá, una pesada puerta dejaba ver las habitaciones. El pequeño comedor cuadrado tenía estanterías rubias bajo las ventanas. La agente inmobiliaria Anne se adelantó, encendiendo las luces mientras Paul desaparecía por la esquina. «Más despacio», llamó Kirsten. El comedor brillaba con un amarillo alegre contra las ventanas negras como la noche. Kirsten siguió la corriente de la casa hasta la cocina. Sobre el mostrador, un agujero cuadrado atravesaba la pared de 1 metro de grosor para revelar otro pasillo. Paul se rió entre dientes. «Sigue y sigue». Tras otra puerta, unas escaleras inclinadas y poco profundas conducían a un balcón con barandilla. El olor a barniz y la goma de la contrahuella le trajeron a la memoria la casa de la abuela. «Esto es una locura». Subió corriendo y riendo. Su mano se deslizó por la barandilla pulida. En el rellano, unas estanterías bajas abrazaban el ángulo entre la pared y el techo inclinado. Una habitación que pedía juegos y juguetes. Por un momento, casi pudo ver la mecedora de la abuela sobre aquella alfombra de trapo ovalada y a sus hermanos pequeños sentados a una mesa baja, hojeando revistas infantiles, mientras los tres esperaban el funeral de la abuela. Al final del pasillo, encontró una pequeña habitación torcida. El techo era tan bajo con las paredes a la altura de los hombros que solo había sitio para estar de pie a lo largo de una estrecha ranura en el centro. Las estanterías empotradas sobresalían en repentinos espacios desordenados y alturas irregulares. La habitación se retorcía en 3 direcciones. Bajo una ventana a oscuras, el extremo doblado parecía acunar la forma de una cama desaparecida, con una tenue y oscura raya a la altura de las rodillas. Pensó en el cansado sofá. El colchón empapado por los años, los muelles cantando cada vez que se movía. A la abuela le gustaba tanto su casa que se había negado a marcharse, hasta que la encontraron en el suelo de la cocina, con la boca llena de sangre. Paul le puso una mano cálida en el hombro. ¿No es maravilloso? Su voz era cálida y rica. La de ella temblaba. Es para volverse loco. Kirsten se apresuró a recorrer las otras 2 habitaciones, más luminosas y grandes que la primera. Alfombra azul de felpa, estanterías empotradas, los techos se unían a las paredes de desnivel, sin bordes afinados como un cuchillo. «¡Vuelvan abajo!», gritó. Sus pies repiquetearon detrás de ella, en el pasillo inferior. Kirsten exclamó: «Mira todas estas puertas.
La cerró y Paul se unió a ella. Surgió una forma alocada, una caja hecha de puertas con solo dinteles compartidos para separarlas. Un nonágono, 9 puntas en total. Un óvalo oculto en el corazón de la casa, puertas que se ramificaban como brazos de araña. En un dormitorio había un espejo. Debería haber un espejo en cada puerta, dijo Kirsten, como una casa de la diversión. Perfecto para tus fiestas de Halloween, coincidió Paul. Escuchen, dijo Kirsten. Ni siquiera el zumbido del frigorífico penetraba por las pesadas puertas. Y, sin embargo, sintió los susurros fantasmales de las risas de los niños que debieron de jugar aquí, los colores que pasaban por delante del espejo, los calcetines y las camisas de rayas y las rodillas desnudas y los tirantes. Les debía encantar estar aquí, murmuró. Tantos sitios para esconderse. Nos va a encantar, dijo Paul. Sintiéndose mareada, le dijo a Anne. Hicimos un pacto para consultar con la almohada cualquier decisión. Eso es sabio, dijo Anne cariñosamente. Mientras Paul se ponía al volante, bromeó. 2 cosas que todo escritor debe tener: el obligatorio gato de escritor y una casa interesante. 2 escritores instalándose juntos. Paul enseñaba durante el día y ella trabajaba en el teatro por la noche. A la pálida luz de la primera hora de la mañana, la vieja casa respiraba satisfacción. Sonidos tranquilos como si la vieja familia siguiera moviéndose en silencio en el piso de arriba, intentando no despertarlos. Kirsten bebió un sorbo de tueste oscuro y preparó su aparador de manuscritos con las ranuras separando los relatos por enviar de los recibos y las nuevas publicaciones. Pero no podía escribir. Paseaba por el bosque que había detrás de la casa con su gatita negra Lucy, corriendo con la correa entre las hojas que crujían y las ramitas que crujían. De vuelta a casa, rebuscó ideas en viejos cuadernos y se tomó 3 tazas de café mientras intentaba estimular una historia. Por fin subió a deshacer las maletas en la lenta y dulce cama. El polvo flotaba en el aire, tan apacible como la nieve. Sonrió al oír los gritos de los niños que volvían del colegio. Acomodó los libros de su infancia en las estanterías del rellano y colocó la casa de muñecas de su madre. Al mirar por encima de la barandilla, vio la cabeza dorada que se perdía al doblar la esquina. La puerta se cerró al pie de la escalera. Se rió de sí misma, asustada. El sonido se mezcló con las risas de los niños de fuera. Miró por la ventana. Ramas. La ventana del ático de su vecino. No había aceras. La calle estaba vacía. Kirsten retrocedió hasta la habitación torcida, cerrando la puerta para bloquear el sonido amortiguado. El polvo le punzó los pulmones. En el silencio, la soledad la oprimía como el peso de aquel techo inclinado. Detrás de ella, oía una respiración agitada. Cuando Paul volvió de dar clase, preparó una cena italiana. Habló y bromeó con su barítono gutural y grave. Sirvió más vino y dijo con toda calma: «¿Sabes? No he podido escribir ni una palabra desde que nos mudamos aquí. ¿Y tú?». El miedo revoloteó en ella como polillas. «No. ¿Has notado algo extraño en la casa? No hay áticos de verdad. El espacio más aterrador de la casa se ha convertido en habitaciones.
¿De dónde sacaré la primera inspiración?, bromeó. Creo que es hora de un duelo de escritura. ¿Qué tal si dejamos que la casa nos susurre? Nos encerramos en habitaciones separadas y a ver qué sale. Se inclinó hacia ella sobre los codos, intenso. Por la noche, cuando estoy despierta, oigo el viento suspirar en los aleros, gemir sobre el tejado, como si la casa me contara historias. Ok, dijo ella lentamente. ¿Cuándo? ¿Qué tal ahora? Tenemos tiempo para instalarnos antes de la hora bruja. ¿Y si no podemos mantenernos despiertos? Tenemos café de sobra. Elige la habitación que más te guste. Yo elijo la habitación pequeña de arriba. ¿La habitación torcida? La frialdad se deslizó por su espalda. ¿Qué? No me digas que la quieres para ti. Su sonrisa escondía una arista. Creía que la habitación florida era tu favorita. Se levantó y le dio un largo beso. Después de un momento de rigidez, ella se fundió con él. Tengo que ponerme a trabajar, murmuró entre sus cabellos. Quizá después. Ella suspiró y se dio la vuelta para que él no viera su decepción. Los dos estaban muy ocupados todo el tiempo. Paul subió volando las escaleras con la cafetera de repuesto bajo un brazo y sus largas piernas perdiéndolo de vista. Kirsten le sirvió 3 tazas de café solo para que no tuviera excusa de marcharse. Mientras miraba la página en blanco, se sintió aplastada por el peso de la casa de arriba. Dio un sorbo y se encorvó sobre la mesa. A su derecha, las puertas plegables traquetearon. Las puertas se abrieron en el centro y entró un pequeño gato negro. Con una carcajada de agradecimiento, Kirsten le acarició el regazo. Lucy saltó y levantó la pata hacia la página. Mi gatita de escritora, murmuró Kirsten. Tomó el bolígrafo y puso una palabra tras otra, sin leerlas, sorbiendo café solo y concentrándose en la gata de Halloween que se paseaba delicadamente entre el material de oficina. A medida que la noche se hacía más profunda, Kirsten sintió que su mente se abría bajo la influencia de todo aquel café, como las ratas en sus laberintos, cuya memoria espacial aumentaba de forma demostrable con la ayuda del grano. Apoyó la cabeza en una muñeca, dejando que el olor del café se mezclara con el de la vieja casa mientras las palabras fluían a través de ella, separando su cerebro, mientras observaba cómo su mano garabateaba, enroscándose alrededor del bolígrafo. Su cerebro se expandió. Se sintió flotar hasta llenar la casa. Todas aquellas habitaciones vacías de arriba. Paul contenido dentro de una, como un trozo nudoso de la propia casa. Su mano se detuvo por fin, clavando un último punto en la página. Pasó excitada a la primera página. Los huesos del hogar. La historia la sorprendió. Sus nombres. Pero estas personas no se parecían en nada a Paul y a ella. Se le erizó la piel. Arrugó las páginas y las tiró a la estufa. Paul parecía tener más éxito. Sabía que no debía mostrarle, pero mañana tenía que dar clase. A las 5 llamó a la puerta y lo llamó por su nombre. Un delicioso aroma flotó en el vestíbulo. Oyó el chirrido de una cafetera y un furioso rascarse como ratas en las paredes. ¿Paul? Golpeó la puerta. Silencio. Giró el frío pomo de cristal. Las paredes blancas brillaban bajo una luz encendida. El techo se inclinaba bruscamente hacia abajo.
Paul estaba tendido bajo él, con el pecho pegado al suelo y las extremidades dobladas en ángulos incómodos. A pesar del frío, estaba acurrucado sin ropa, en una postura grotesca, como si le asomaran huesos rotos. Las paredes se agolpaban en su visión, torcidas y enloquecidas. No había espacio suficiente para estar de pie. El punto más alto del techo era un pico en su corazón. Mientras ella miraba, Paul se arrastraba bajo la ventana negra. Kirsten se estremeció y se obligó a atravesar la sólida pared de frío. Los ángulos blancos y afilados se estrecharon. La habitación se cerraba sobre ella. El frío se colocaba por las rendijas de la ventana. Se sentó de espaldas a la pared con las rodillas levantadas mientras sus ojos vagaban, como si observara cosas que ella no podía ver. Con los nudillos rígidos, aferraba una gorda y andrajosa hoja de papel escrita gruesamente por ambas caras. Palabras inscritas con tal fuerza que arqueaban y agujereaban las páginas. En el suelo había bolígrafos rotos y una taza de café volcada. Paul, ¿estás bien? Tenía las mejillas desencajadas, la piel bajo los ojos oscura, como si hubiera pasado un buen susto, y ahora estaba sentado, agotado y tranquilo al otro lado. Sentí que algo se movía dentro de mí, como bloques que se mueven para resolver un rompecabezas. Un laberinto dentro de mi cabeza. Tenía que hacerlo bien. No sabía lo que pasaba hasta alcanzar su larguirucha y delgada estatura. Tambaleándose en su sitio, le empujó las páginas. Luego bajó las escaleras junto a ella. Ella lo alcanzó en el rellano y lo sostuvo mientras él vacilaba con el pie temblando sobre el abismo. La miró y sonrió. «Los lóbulos de las orejas son curiosos», dijo. «Lóbulos de las orejas. Lóbulos de las orejas, lóbulos de las orejas», repitió y se rió. Se le erizó la piel. Articulaciones y dedos. ¡Qué cosas más raras! ¿Por qué los pies no se pliegan a ambos lados? Ahora solo aletean. No tienen sentido. Ninguna casa podría sostenerse sobre dos pies. Le metió en la cama y luego, como no podía hacer otra cosa, se puso a leer su obra. Pronto no pudo moverse, excepto para pasar una página. Las sábanas de Paul le cubrían las rodillas. Tenía miedo de tocarlas. Por fin, la rosa se coló por las cortinas. Paul dormía, acurrucado como un bebé. Se retorció, un brazo agitado la golpeó. Lanzó un grito agudo, sacudiendo la cabeza con la boca horriblemente distendida, las comisuras llegándole a la barbilla. Gimió con las cuerdas vocales flojas y traqueteantes. «Paul, despierta», jadeó, mirándola fijamente, sus ojos enormes como si viera a través de la arquitectura bajo su piel. «Soy un asesino», dijo. «Estabas teniendo una pesadilla. No era un sueño», dijo él con la voz baja, llena de desesperación. «Fue real, Kae, lo juro. Sujeté el cuchillo. Mis manos estaban cubiertas de sangre». La mirada de él la aterrorizó. Después de aquella noche, Paul se dedicó a escribir en la habitación torcida. «Donde guardo mis hechizos», bromeaba. Cuando bajó por primera vez, miraba las cosas con el rabillo del ojo, como si algo no estuviera bien. A menudo extendía una mano para equilibrarse. Ella apenas la veía. Guardaba la cafetera allí arriba,
y utilizaba el retrete del segundo piso, del tamaño de un armario de ropa blanca. Después de comer juntos, se retiraba a la habitación torcida para pasar la noche. Ella volvía del teatro y lo encontraba todavía inmóvil. Se quedó despierta, sintiéndose como una niña enferma que espera que acabe la noche. No podía dejar de escuchar el crujido de los pies de Paul bajando las escaleras. Pero incluso con su calor a su lado, no era mejor. Se acurrucaba rápidamente de lado, sin siquiera un beso superficial, como si no quisiera tocarla. Y mientras dormía, Paul gritaba como si lo estuvieran asesinando, pero luego se le escapaba un gemido de placer y sonreía en sueños, una sonrisa enfermiza y esquelética. A pesar de lo extraño de sus noches, siguieron con su rutina matutina como de costumbre, leyendo el periódico, comiendo huevos revueltos y panecillos ingleses, hablando del oficio. Paul dijo: cada noche acabó en la cabeza de otra persona. Matamos y yo escribo la historia. Siempre es alguien cercano, la madre, la hermana o el hijo pequeño de alguien. Pasas demasiado tiempo allá arriba, pensando en el horror. Te digo que no son sueños. Le enseñó el periódico de la mañana. Su cara cayó. Tu historia. Mi sueño, hasta el último dedo cortado. Es una coincidencia. Dios, espero que no. Fue horrible. Se le erizó el cuero cabelludo. El miedo a él la invadió. Ella dijo rápidamente: así que estabas en sintonía con él de alguna manera, escribiendo en un frenesí como ese. Todos los escritores tocan algo verdadero. No, yo maté a esa vieja. Nunca lo habría hecho por su cuenta. Le faltaban agallas. Los asesinatos ocurren todo el tiempo. Y nadie piensa en cómo se sienten los asesinos. Piensa lo que debe ser despertarse y descubrir que tus manos están cubiertas de sangre, que torturaste a tu propio hermano, y yo me salgo con la mía. Me despierto. El pobre inocente cuyo cuerpo he robado está atascado con un asesinato que no sabe por qué cometió. Paul, me estás asustando. Kirsten, yo no era escritor. No, antes de poner un pie en esta casa. Era un diletante. Pasé muchos años puliendo una sola historia hasta que brilló tanto que nadie podía soportar mirarla. La llevó arriba, a su archivador cerrado con llave. Abrió salvajemente los cajones para enseñárselos y luego se alejó. Ella pasó los dedos por las carpetas, fijándose en las fechas. Todas las historias habían sido escritas desde que se mudaron. Todas tenían impresiones de cartas de aceptación, de correos electrónicos recortadas en la parte delantera, ocultando las primeras palabras. Todos eran brillantes, una joya perfecta y sangrienta. Hojeó página tras página, deseando desesperadamente llegar al final. Obras maestras, pero tan horribles. ¿Es esta su verdadera alma? No. Recordaba lo que había sido. Se volvió hacia las estanterías para buscar las revistas de prensa pequeña. Como por arte de magia negra, aquella pequeña selección había crecido hasta llenar 3 estantes, revistas, antologías e impresiones de revistas electrónicas. En algunos de los primeros relatos, ahora veía pequeñas punzadas de horror que bostezaban entre las grietas. Un fallo momentáneo, un bache en el camino. Qué extraños eran esos momentos. Paul, el tierno Paul.
cuyas historias de terror habían sido siempre demasiado literarias para resultar chocantes, había florecido por fin en estas manchas escarlata. Y en cada nueva historia, la casa se colaba, trozos y piezas, una habitación aquí, una pared allá, transportadas enteras y lo bastante reales como para sentir el áspero grano de la pintura, frío como el plomo contra su mano. Aquella noche se acostaron más tarde de lo habitual, como si Paul estuviera evitando el asunto. Barajeó una pila de trabajos de estudiantes. Normalmente se quedaba en la facultad hasta las tantas para poder dejar su trabajo. ¿Desde cuándo lo sacas de la oficina?, preguntó. Como tengo miedo de leer algo más interesante antes de irme a dormir. ¿Qué vas a escribir si tienes miedo de tu propio género? Lo que siempre he escrito. No puedo dejar de hacerlo. Ahí fuera me adoran. Además, ¿sabes lo que pasa cuando paro? Estas imágenes que se filtran se acumulan en mi cabeza como la sangre que se acumula en un miembro muerto. Mi cabeza empieza a hincharse, empapada, a punto de explotar. ¿Puedo ayudarte a distraerte? Ella ya sabía la respuesta. No habían hecho el amor desde que se mudaron. Él dio un suspiro. No. ¿Por qué no?, susurró ella. Kay, es como si recordara cosas que solo la casa sabe. Hay algo aquí que tengo que descubrir, muy dentro. Puedo sentirlo hurgando en mi pecho. Le miró fijamente. Él le devolvió la mirada con el rostro contraído. Parecía desconcertado. Le apartó los rizos de la frente. La besó. Se durmieron. Él la despertó en mitad de la noche. Ella buscó a tientas la razón, tratando de consolarlo, acurrucándose cerca de él para mantenerlo quieto. Él le dio una fuerte patada y ella gruñó de dolor. Él le dio un rodillazo en el estómago, le arañó los brazos. Entonces dejó de retorcerse y la miró con ojos muy abiertos y asustados. Esta noche tienes que dormir en la habitación de invitados. No pasa nada, cariño. Estaba soñando. Eso es todo. Le agarró la muñeca. Vete de aquí, Kay, dijo con voz estrangulada. Sus ojos maníacos, asesinos. Ella huyó. Kirsten sorbía su café matutino. Sentía que la casa la presionaba, que las habitaciones seguían y seguían, aplastando su mente, sus emociones. Con Halloween a la vuelta de la esquina, fijó un espejo en cada puerta del centro ovalado. Colgó vampiros y demonios. Los esqueletos saltaban sobre cuerdas como la danza de la muerte de Durero. Pequeñas calabazas de plástico adornaban las ventanas. Sacó los silbatos de su madre, metálicos y fríos, con el naranja pintado de búhos y brujas. Agitó uno y el afilado diente metálico rugió. El sonido le recordó a su primer Halloween. Cuando bajó las escaleras y encontró un demonio en el comedor. Al asustarse, su padre le había quitado la máscara. Mientras preparaba la decoración, oyó débiles ruidos en las paredes. ¿Había algo escuchando? Se agachó en la habitación torcida, donde el armario, alto hasta la cintura, bostezaba en la oscuridad. Cerró los ojos y extendió la mano para tocar la pared. Por favor, deje marchar a mi marido. La casa respondió con una risita tan seca como la de la abuela. Kirsten saboreó la mejilla empapelada y arrugada que había temido besar antes de que la abuela muriera. La mañana de Halloween, la niebla se instaló entre los árboles.
Kirsten preparó manzanas confitadas y pastel de calabaza, cuencos de sesos de espagueti y ojos de aceituna. Se disfrazó de gato negro. Paul había elegido un disfraz de esqueleto con sus relucientes huesos blancos pintados con la precisión de un anatomista. Tenía un aspecto desgastado y dibujado, los ojos negros por la falta de sueño, nervioso por la cafeína que lo mantenía en pie como un titiritero. ¿No te parece extraño que decoremos con cosas muertas? Mazorcas de maíz, hojas caídas, calabazas talladas, esqueletos. La mayoría de esas cosas tienen una vida oculta, durmiendo en su interior, dijo ella para consolarlo. Maldijo mientras se ponía el traje de esqueleto sobre la cabeza. Luego se echó una siesta, tumbado listo en sus huesos. Los niños del vecindario aparecieron justo a tiempo. Ella los condujo al salón entre globos negros y serpentinas naranjas, donde lanzaron calabazas de bolsa de frijoles y dados de esqueleto y jugaron a las manzanas. Kirsten se echó a Lucy al cuello como si fuera una estola. La gata cálida y ronroneante con sus patitas colgando a ambos lados, con sus pies ligeros como los de un gatito. Kirsten flotaba por las habitaciones. La fiesta fue un gran éxito. Los niños con los ojos vendados buscaban globos oculares de muertos en un cuenco de aceitunas babosas. Hurgaban en una cabeza de lechuga en busca de un cerebro disecado y manoseaban la baba de espagueti de las vísceras, la parte blanda de la anatomía que más pronto se pudriría, dejando solo los huesos. Esos huesos salieron de detrás de una cortina, enjutos y altos. Paul tendió el premio a un niño que se dio la vuelta y echó a correr. El esqueleto se rió con un sonido hueco. Kirsten los envió al escondite de Halloween. Los niños corrían de aquí para allá, riendo, saltando para asustar, corriendo hacia el santuario del centro. En los espejos, las pequeñas piernas se veían frías y azules en pantalones cortos con puños y tirantes antiguos. Los Buster Brown adornaban los cuellos pequeños. El débil eco de los zapatos de montar se reflejaba en el suelo. Niños antiguos, espejados y risueños, con la piel de gallina y los brazos extendidos, corrían entre los gnomos enmascarados, diablos rojos, monstruos marinos verdes, villanos con capa y princesas encantadoras. Todos pasaban muy deprisa, como un remolino de hojas. Los niños vivos mezclados con los muertos reflejados. Kirsten llamó a los niños. Abrió la puerta de la escalera. Los pequeños monstruos revoloteaban al pie de la escalera, mirando las ventanas con esqueletos y fantasmas que brillaban en la oscuridad. Subieron en busca de sus premios. Paul se unió a ella al pie de la escalera con los huesos relucientes. No necesitaba la máscara. Su rostro estaba consumido, ceniciento, los huecos angulosos de sus ojos ensombrecidos como las cuencas de una calavera. Sonriendo, sus huesos brillantes le siguieron a través del crepúsculo. Los niños bajaron las escaleras gritando y la puerta principal se cerró tras ellos. Paul bajó las escaleras con la mano rozando la barandilla y la cara mortalmente blanca. ¿Ocurre algo? Se llevó una mano al estómago. Creo que me está saliendo una úlcera. Quizás sea todo este café. Voy a acostarme. Un olor rancio se elevaba dentro de la casa mientras la lluvia tronaba en el tejado. Kirsten estaba de pie a un lado de la puerta cerrada del dormitorio. La débil voz de Paul apenas penetraba la madera. Esos asesinatos, sé lo que los causó. La euforia de Halloween se desvaneció, dejándola enfrentarse al miedo que había mantenido a raya. ¿Qué? No estoy preparado, gimió, sonando desdichado.
Paul, ¿qué pasa? Ella apoyó la oreja contra la madera. Paul, por favor. Te quiero. No entres. Gritó el gemido del hombre, resonando con la súplica aguda y asustada de un niño. Gruñó jadeante. Tengo miedo. Sintió que la casa se movía en su cabeza. Una arquitectura siniestra, cuyo espacio podía saborear como el café. Golpeó la puerta con el hombro. La vieja cerradura se soltó. Entró dando tumbos. Paul estaba tumbado en la cama, con las sábanas recogidas hasta las axilas y las manos apretadas sobre el pecho, como si se mantuviera firme. La lámpara de la mesilla proyectaba sombras torcidas, un halo naranja brillante en el techo. Se quedó mirándola con el blanco de los ojos brillando. Entonces Paul gritó y arqueó la espalda como una parturienta. La sábana se deslizó de su pecho desnudo. Cerró los ojos con el rostro rígido y tenso sobre los huesos. Gritando, Paul cayó hacia atrás mientras su piel se partía desde el esternón hasta la ingle. Glándulas y órganos brillaron rojos como cerezas. Las articulaciones y rodillas dobladas y los codos doblados se agazaparon en su interior. El cartílago blando y maleable se desplegó y trepó hacia afuera. Gruesa y dura, una forma angulosa se liberó, envuelta en una bruma de sangre. Brillaba con un blanco nacarado al desprenderse del caparazón rojo. Las facciones de Paul cayeron sobre la cama, sin vida como una máscara. Lo que había permanecido oculto salió por la puerta, adoptando la forma que la casa deseaba. Buenas noches.